Nuevamente bienvenidos al repaso de la lección con tu pastor y amigo Selvin Sosa. En esta ocasión quiero recordarte que además de la lección de escuela sabática sencilla para adultos, hay otro recurso disponible en las librerías IALPA que lo puedes conseguir fácilmente. Se llama Notas de Elena de White para las lecciones de la escuela sabática. Y aquí tengo una foto de ese folleto que realmente vale la pena estudiarlo. Encontrarás pensamientos poderosos. También te recuerdo que si te quedas al final del video, allí estaré compartiendo algunos tips para maestros de escuela sabática. Así que hemos llegado ya a la cuarta lección de este trimestre. Compartir la misión de Dios. Y esta lección nuevamente nos habla de Abraham. Sí, Abraham, el amigo de Dios. Este hombre nos enseña con su testimonio registrado en las Escrituras un gran ejemplo de cualidades maravillosas que nos sirven para cumplir la misión. El versículo para memorizar de esta semana está en San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. El Señor Jesucristo dijo: Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Y esa es la primera característica que aprendemos de paso del siervo Abraham. Así que vamos a dividir el estudio de la lección en 4 temas y el primero es precisamente la hospitalidad. Encontramos en notas de Elena G. de White para las lecciones de escuela sabática el siguiente pensamiento. La Biblia atribuye mucha importancia a la práctica de la hospitalidad. No solo ordena la hospitalidad como un deber, sino que presenta numerosos ejemplos del ejercicio de esta gracia y las bendiciones que reporta. Entre ellos se destaca el caso de Abraham. Así que, ¿estás listo? Vamos a explorar un poco sobre esta virtud de Abraham que nosotros debemos imitar. En primer lugar, vamos a preguntarnos en cada tema de estudio, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendiste tú acerca de la hospitalidad que practicó Abraham? Te comparto lo que yo aprendí. Yo aprendí en esta lección de escuela sabática que para Abraham la hospitalidad era una costumbre, un hábito, algo que él practicaba siempre en su vida. En segundo lugar, aprendí que en el caso de la visita de estos 3 seres celestiales que pasaron cerca de su tienda, una de las cosas más fascinantes es que Abraham toma la iniciativa. Ellos pasaron cerca de la tienda de Abraham y Abraham corre al encuentro de ellos y les ofrece, sin que ellos le pidan, descanso, agua para lavarse los pies, alimento, en fin, es Abraham el que toma la iniciativa. En tercer lugar, yo aprendí que se puede cumplir la misión mediante la hospitalidad. Es decir, la hospitalidad es una herramienta poderosa para cumplir la misión que Dios encomendó a su iglesia. Y en tercer lugar, el ejemplo de Abraham es fabuloso para que comprendamos que la influencia de nuestra vida cristiana debe trascender desde nuestro hogar hasta más allá de la casa donde vivimos. Y eso es precisamente lo que logró Abraham a través de su hospitalidad. Él logró influir sobre todos los miembros de su casa. Se dice que había más de 1000 personas viviendo en la hacienda de Abraham.
Y todas esas personas, la mayoría de origen pagano, conocieron al Dios verdadero a través de la hospitalidad, el testimonio de Abraham. Pero además de eso, Abraham evidentemente era hospitalario también con las personas que le rodeaban. Y estando en Canaán como un peregrino, aún así, él siendo extranjero, era hospitalario con los lugareños y con los extranjeros como aquellos 3 varones misteriosos que se manifestaron en el horizonte. La segunda pregunta que nos haremos en cada tema es ¿cómo lo aplico? Y en este caso sobre la hospitalidad, creo que en primer lugar debemos formarnos el hábito. ¿Cómo lo aplicarías tú? Pues yo te comparto mis ideas de cómo lo aplicaría yo o cómo lo pienso aplicar yo. Formarme el hábito de ser hospitalario, es decir, hacer de ello una costumbre como lo era en el caso de Abraham. En segundo lugar, tomar la iniciativa, como lo hizo Abraham. No esperar que las otras personas nos presenten sus necesidades de hospitalidad, sino nosotros ofrecérselas. En tercer lugar, hacer de nuestro hogar un centro de influencia. Eso era lo que sucedió con el hogar de Abraham. Y en cuarto lugar, hacer esfuerzos intencionales para compartir el Evangelio con las personas que albergamos en casa y con las personas también que están fuera de nuestra casa. Estos 4 puntos para mí son importantes para poner en práctica lo aprendido en este tema de la lección. Y la tercera pregunta que nos haremos en cada tema para explorar y motivar al aprendizaje es cómo lo enseño, cómo lo comparto. ¿Cómo compartirías tú este tema de la hospitalidad con otros miembros de tu iglesia? Pues a mí me parece que podemos compartir esta enseñanza en primer lugar dando el ejemplo. Sí, el ejemplo es más poderoso que las palabras. En segundo lugar, podemos enseñar esto con cortesía. Una parte importante de la hospitalidad es esa amabilidad, esa cortesía cristiana. En tercer lugar, creo que podemos compartir esta enseñanza de la hospitalidad con bondad. Es precisamente lo que había en el corazón de Abraham y lo que expresó hacia las personas que se acercaban a su tienda. Y por último, no menos importante, sino al contrario, quizá lo más importante, con amor. Con estos 4 elementos, me parece que podemos compartir lo aprendido de manera más práctica, sencilla y útil. En las notas de Elena de White aparece también algo impresionante tomado de Ministerio de Curación, página 272 a la 274. Dice, la sierva del Señor, la tarea a la cual se nos llama no requiere riquezas, posición social ni gran capacidad. Lo que sí requiere es un espíritu bondadoso y abnegado y firmeza de propósito. Una luz, por pequeña que sea, si arde siempre, puede servir para encender otras muchas. Nuestra esfera de influencia, nuestras capacidades, oportunidades y adquisiciones podrán parecer limitadas y sin embargo tenemos posibilidades maravillosas si aprovechamos nuestros hogares. Si tan solo queremos abrir nuestros corazones y nuestras casas a los divinos principios de la vida, llegaremos a ser canales por los que fluyan corrientes de fuerza vivificante. ¿Qué te parece? Tu hogar y el mío pueden ser un verdadero centro de influencia positiva en la comunidad. ¿Estás listo para el segundo tema? El segundo tema es el amor. La lección de escuela sabática nos habla del gran amor que tenía Abraham por las personas. De paso, en las notas de Elena de White se nos cita el libro Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 316. Y aquí hay un parrafito precioso. En el corazón de los que profesan seguirle se necesita la tierna simpatía de Cristo,
un amor más profundo por aquellos a quienes estimó tanto que dio su vida para salvarlos. Estas almas son preciosas, infinitamente más preciosas que cualquier otra ofrenda que podamos llevar a Dios. ¿Qué te parece? Realmente es el amor de Cristo el que había en el corazón de Abraham y el que puede haber también en nuestro corazón. Con respecto a este tema del amor, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendiste tú? Bueno, te comparto lo que yo aprendí. Yo aprendí en primer lugar que los sodomitas eran paganos, con costumbres, valores y creencias muy diferentes a las de Abraham. Sin embargo, el patriarca les amó a pesar de las grandes diferencias y a pesar que tenían realmente tal vez una conducta contraria a los principios que él había aprendido con el Dios verdadero. En segundo lugar, aprendí que Abraham intercede por ellos solo por una razón, por amor. No tenía nada que ganar con eso. Y lo único quizá que podríamos tener de un motivo más del amor, que también está relacionado con el amor, es el amor de Abraham por su sobrino Lot, que quizá Abraham sabía que vivía en Sodoma. Bueno, realmente lo sabía, porque Abraham ya había salvado una vez a Sodoma y Gomorra de una invasión. En tercer lugar, aprendimos que precisamente Abraham luchó en oración para que Dios le diera una segunda oportunidad a los sodomitas. Para Abraham, el interceder por ellos implicaba que ellos tuvieran otra oportunidad de arrepentirse. Seguramente sabía de la mala fama que tenían y su conducta pecaminosa, pero no dudaba que Dios, si se arrepentían, estaba dispuesto a perdonarlos. Y por último, yo aprendí que evidentemente Abraham conocía el amor de Dios por los pecadores. Por experiencia propia, Abraham sostenía una relación estrecha con Dios y por lo tanto conocía el amor de Dios. De tal manera que ese amor de Dios le inspiró a interceder y luchar por salvar a los habitantes de las ciudades de la llanura. En otras palabras, Abraham era un hombre que había estado tan cerca de Dios que reflejaba el carácter de Cristo, el amor de Cristo por los pecadores. En segundo lugar, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo aplicarías tú el amor de Abraham en el contexto en el que te encuentras? Te cuento un poco sobre cómo lo aplicaré yo. En primer lugar, interesándome en las personas aunque sean diferentes, aunque tengan religión diferente, una etnia diferente, un idioma diferente, todos debemos interesarnos en las personas. En segundo lugar, amar a todas las personas que nos rodean, especialmente las que tenemos cerca, porque cerca de ti y cerca de mí hay personas que necesitan ser amadas y que de paso Jesús las amó hasta el punto de dar su vida por ellas. En tercer lugar, creo que podemos aplicar esta valiosa lección del amor al prójimo que nos enseña Abraham, luchando para concederles una oportunidad de conocer a Jesús. Abraham oró para que tuvieran otra oportunidad de arrepentirse. ¿Y nosotros acaso no podemos hacer lo mismo? ¿Y a cuántas personas le hemos dado la oportunidad de conocer a Jesús? Eso es maravilloso. Y por último, creo que podemos aplicar esto del amor, el amor de Abraham hacia las personas, experimentando el amor de Dios por nosotros mismos. Es que no podemos dar lo que no tenemos, pero si recibimos el amor de Dios en nuestros corazones, tendremos mucho que ofrecer a las personas. En tercer lugar, preguntémonos cómo lo enseño. ¿Cómo puedo compartir lo que aprendí en la lección acerca del amor? ¿Cómo lo compartirías tú? Te comparto 3 ideas. Número 1, mostrando interés por las personas y sus necesidades. Sí, mi querido amigo, mi querida amiga, todas las personas tenemos más de alguna necesidad, todas las personas tenemos más de algún problema,
pero cuando alguien se interesa genuinamente en nosotros, eso realmente impacta. Y podemos realmente compartir el amor de Dios mostrando interés por las personas y sus necesidades. Número 2, mediante acciones de bondad y cortesía. No siempre es necesario llevar regalos, cosas materiales. A veces un gesto de bondad y cortesía que puede ser demasiado económico para los resultados que puede producir. Un pequeño gesto como una sonrisa puede alegrar el día de alguien. Y por último, procurando intencionalmente compartir el Evangelio. Porque no basta con ser corteses y bondadosos con las personas. Debemos guardar el corazón, el anhelo y aguardar celosamente esa oportunidad de abrirles los ojos para que conozcan las buenas nuevas del Evangelio. Y tú y yo tenemos muchas oportunidades para hacerlo si se lo pedimos al Señor. Para cerrar con este tema del amor, me impresionó mucho la segunda parte de la cita de palabras de vida del Gran Maestro. En las páginas 316 y 317 encontramos el mensaje completo. Escucha lo que dice: pero nunca podemos entrar en posesión de este espíritu tratando de amar a otros. Nunca. ¿Podremos realmente imitar el carácter de Cristo esforzándonos por amar? Porque el amor no se puede forzar. Lo que se necesita es que esté el amor de Cristo en el corazón. ¿Qué se necesita? Que el amor de Cristo esté en el corazón. Cuando el yo está sumergido en Cristo, el amor brota espontáneamente. La plenitud del carácter cristiano se alcanza cuando el impulso a ayudar y beneficiar a otros brota constantemente desde adentro, cuando la luz del cielo llena el corazón y se revela en el semblante. Así es. Así es. Es imposible que nosotros podamos generar amor. Lo que sí podemos hacer es abrirle las puertas de nuestro corazón a Cristo para que el amor de Jesús se instale en nosotros. Y entonces va a brotar naturalmente el amor hacia los demás. Qué maravillosa noticia, ¿verdad? Si te parece lejano llegar a alcanzar el ejemplo, el nivel que tenía Abraham de amar al prójimo, pues buenas noticias. En Jesús es posible que tu corazón y el mío sean transformados. Y entonces vamos al tercer tema, la oración. Definitivamente, esta lección, la cuarta lección de este trimestre, nos habla muchísimo sobre la oración, especialmente la oración intercesora. Y nuevamente inicio el tema compartiendo otra cita de las notas de Elena G. de White. En Cada Día con Dios, página 93, dice: espero que ninguno de ustedes se quede conforme simplemente porque cree en la verdad. Mientras haya un alma que salvar en el mundo, es necesario que acudan a la fuente de toda luz y todo poder para salvar a esas almas. Hay almas que se pueden salvar o perder y necesitan asimilar mucho más de Jesús en sus vidas, caracteres y experiencias. Pueden ser de ayuda y bendición mutuas si son fieles donde están y si sienten que son representantes de Dios en la tierra. ¿Sientes tú que eres representante de Dios en la tierra? Pues para poder rescatar a los pecadores, necesitamos acudir a la fuente de amor, de luz, de poder. ¿Y cómo podemos acudir a esa fuente de poder? Pues obviamente a través de la oración. Por eso es que la oración es el arma más poderosa en esto de cumplir la misión. ¿Qué aprendimos de este tema en la lección de escuela sabática? ¿Qué aprendiste tú? Te comparto lo que yo aprendí. Una representación de la oración intercesora
Es lo que encontramos en el testimonio, en el registro de la oración de Abraham. Cuando Abraham inicia a clamar fervientemente en favor de Sodoma, él dice: Señor, no puede ser que la destruyas si hay ahí justos todavía. Y entonces surge el número de 50 justos. Y Dios promete que no la destruirá las ciudades si hay 50 justos, pero no los hay. Y Abraham teme que no los haya, así que pide que sea por 40 justos que se salve, y sigue orando, regateándole a Dios, insistiendo en la oración de una manera fervorosa, de tal manera que llega al punto de Dios prometerle que si encuentra 10 justos en las ciudades de la llanura, serán perdonadas. Qué poder el de la oración intercesora. En segundo lugar, aprendí que en la oración de Abraham encontramos un tipo de la intercesión de Cristo. Lo que Abraham hizo en favor de Sodoma y Gomorra al orar por ellos es lo mismo que Jesús hace por nosotros en el santuario celestial, intercediendo por nosotros. Además, aprendí que la oración de Abraham estaba fundada en el amor. Es realmente evidente que Abraham amaba a las personas de Sodoma y Gomorra. Ya los había salvado una vez y ahora está luchando, intercediendo, luchando en oración para que Dios vuelva a darles otra oportunidad. Además, aprendí que la oración de Abraham fue ejercida con humildad y perseverancia. En realidad es asombrosa la insistencia y la perseverancia de la oración de Abraham. Y nosotros hemos de aprender también a ser insistentes, perseverantes en la oración. A veces no basta con orar una sola vez. A veces, como Abraham, tenemos que luchar con Dios. Tenemos que regatearle a Dios. Tenemos que insistir, importunar a Dios, dice Elena de White. Y por último, aprendí que nuestra misión no puede ser exitosa sin oración intercesora. Definitivamente, es imposible cumplir la misión sin oración. En segundo lugar, en este tema de la oración, una pregunta importante es: ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo aplicarías tú? Te cuento un poco de cómo lo pienso aplicar yo. En primer lugar, seguir el ejemplo de Abraham y de Jesús como intercesores. La Biblia nos hace varios llamados para eso. En segundo lugar, pedir un corazón dispuesto a amar, un corazón nuevo, un corazón capaz de amar a todas las personas sin importar las diferencias. Y por último, insistir con perseverancia. En este momento pasan por mi mente varios nombres de personas que me gustaría ver en el reino de los cielos. Familiares, amigos, vecinos, personas que realmente he llegado a apreciar y que quiero tener una oportunidad de compartir el amor de Dios con ellos. Y en tu caso, ¿tienes también con quienes aplicar lo de la oración intercesora? Además, es importante preguntarnos, ya que la misión de la iglesia es hacer discípulos, ¿cómo lo enseño? ¿Cómo lo comparto con otros? Y este tema de la oración, no sé cómo lo compartirías tú. ¿Cuántas clases, seminarios sobre la oración quizá nos gustaría dar? Pero yo te comparto un par de ideas prácticas. En primer lugar, creo que debemos incentivar en la iglesia la devoción personal, porque la oración más importante es quizá la oración privada, esa que es una entrevista a solas con Dios. En segundo lugar, creo que es muy útil que en los grupos pequeños podamos organizar parejas intercesoras. Esas parejas de guerreros de oración pueden unirse, apoyarse mutuamente e interceder por otras personas, especialmente por aquellas que nos gustaría atraer hacia las buenas nuevas del Evangelio. En tercer lugar, me parece que valdría la pena
que organicemos vigilias y ayunos, tanto a nivel personal como a nivel de grupo pequeño como a nivel de iglesia. Pero especialmente creo que aquellos que ocupamos cargos de liderazgo en la iglesia debiéramos hacer espontáneamente vigilias y ayunos personales. Y no olvidemos, el ejemplo es lo más importante, así que no esperes que tu iglesia haga un programa de oración. Te invito a empezar contigo mismo, así como tu servidor también empezará con él mismo. Ya hice mi lista de oración de paso. Cerremos el tema de la oración con otra cita de Notas de Elena de White. Es un poco larga, pero me parece fabulosa, así que te la quiero compartir. Hay una ciencia divina en la oración. ¡Qué maravillosa introducción! Y la ilustración de Cristo presenta un principio que todos necesitamos comprender. Demuestra lo que es el verdadero espíritu de oración. Enseña la necesidad de la perseverancia al presentar a Dios nuestras peticiones y nos asegura que Él está dispuesto a escucharnos y a contestar la oración. Qué poderoso, ¿verdad? Qué poderoso pensamiento. Pero continúa. Nuestras oraciones no han de consistir en peticiones egoístas, meramente para nuestro propio beneficio. Hemos de pedir para poder dar. Nuestra misión en el mundo no es servirnos o agradarnos a nosotros mismos. Hemos de glorificar a Dios cooperando con Él para salvar a los pecadores. Debemos pedir bendiciones a Dios para poder comunicarlas a los demás. La capacidad de recibir se preserva únicamente impartiendo. No podemos continuar recibiendo tesoros celestiales sin comunicarlos a aquellos que nos rodean. Esto nos dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 108. Qué pensamiento más especial. Realmente hay una ciencia en la oración. Pero explorar el ejemplo de Jesús, descubrimos que la oración para Jesús no era mayormente para beneficio personal. Hay muchas oraciones registradas de Jesús, pero apenas hay una o dos que hizo en favor de sí mismo. ¿Y qué nos indica eso? Nos indica que Jesús oraba por otros. Casi todas las oraciones que encontramos en los evangelios de Jesús nos hablan de Jesús orando por alguien más. ¿No debería ser nuestra experiencia similar? Y cuando oremos para pedir algo, sea esto para poder ofrecer algo más valioso a los demás. Así que la oración realmente te invito a ponerla en práctica, más que a estudiarla, a practicarla. Y por último, creo que un tema interesante que nos presenta la lección de escuela sabática es el tema de los resultados. Pues al examinar cuidadosamente los resultados, podríamos decir cuantificables, de la intercesión, del amor de Abraham por esas personas y de la lucha que hizo en esa oración intercesora por salvarlos, pareciera ser muy pobre el resultado. Y entonces encontramos en el tomo 6 de Testimonios para la Iglesia, páginas 426 y 427, tomado de notas de Elena de White para las lecciones de escuela sabática, el siguiente pensamiento. Cada uno de los que profesan el nombre de Cristo deben trabajar ferviente y desinteresadamente, dispuesto a defender los principios de la justicia. Todos deben tomar una parte activa en fomentar la causa de Dios. Cualquiera que sea nuestra vocación como cristianos, tenemos una obra que hacer para dar a conocer a Cristo al mundo. Oiga bien eso, no importa su profesión. Hemos de ser misioneros y tener por blanco principal ganar almas para Cristo. Hay que tener un blanco, y el blanco debe estar enfocado no en los números, sino en las personas. Así es. Dios confió a su iglesia la obra de difundir la luz y proclamar el mensaje de su amor.
Nuestra obra no consiste en condenar ni denunciar, sino en atraer juntamente con Cristo, rogando a los hombres que se reconcilien con Dios. Debemos estimular a las almas, atraerlas y ganarlas para el Salvador. Oigan, en otras palabras, hay que enamorar a los pecadores de Jesús. Y hay que ser muy intensos en esto. Yo diría agresivos en compartir las buenas nuevas. Con esto en mente, podemos preguntarnos qué aprendí de este tema de los resultados de la misión en esta lección. ¿Qué aprendiste tú? Te comparto lo que yo aprendí. Aprendí que a pesar de que Abraham había luchado por salvar a las ciudades de la llanura de la invasión enemiga, y a pesar de que Abraham luchó también en oración por salvarlos, aunque solo hubiera 10 justos, al final solo 3 personas se salvaron. 4 salieron, pero todos sabemos que la esposa de Lot quedó transformada en estatua de sal por mirar hacia atrás. Así que solo 3 personas se salvaron del esfuerzo misionero de Abraham. ¿Podríamos pensar que es un resultado muy pobre? No sabemos cuántos habitantes habían en estas ciudades, pero sí sabemos que son muy pocos los que se salvaron, al igual que lo que encontramos en la historia del diluvio y Noé y su familia. Así que aquí nos dimos cuenta en la lección de escuela sabática que Dios respeta tanto la libertad de elección de las personas que Él no decide por ellos y nosotros tampoco podemos hacerlo. Ahora bien, ¿cómo aplicar esta tremenda verdad que aprendimos en la lección de escuela sabática? ¿Cómo lo aplicarías tú? Te comento un poco de cómo pienso yo. En primer lugar, debemos confiarle a Dios los resultados. Nuestra tarea es compartir el Evangelio. Nuestra tarea es plantar la semilla, pero es Dios el que hace el milagro de la germinación y el crecimiento. En otras palabras, los resultados debemos entregárselos a Dios. En segundo lugar, no desanimarnos si no se producen los frutos esperados, porque al final la salvación de las personas, en última instancia, es una decisión de cada persona. Entonces, debemos respetar las decisiones de las personas y por lo tanto no podemos desanimarnos si no obtenemos resultados grandiosos, espectaculares. Sin embargo, debemos reconocer que la obra es de Dios. En otras palabras, nuestra ansiedad debe reducirse, nuestro estrés debe eliminarse, porque la obra es de Dios, nosotros solamente somos mensajeros de esperanza. Pero en realidad la obra es de Dios, las almas son de Dios. Fue Cristo el que las compró con su sangre. Entonces, al reconocer que la obra es de Dios, entenderemos que Dios sí está comprometido con el éxito de la obra. Sin embargo, nosotros no podemos convencer a nadie de pecado. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Pero depende esa obra preciosa de la conversión también de la voluntad de las personas. Ahora, eso no significa que debemos dejar de anhelar resultados positivos. Debemos buscarlos, procurarlos intensamente. Porque ciertamente, como leímos en el texto de Elena de White, debemos tener como blanco ganar las almas. No debe ser nuestra meta únicamente tirar la semilla y que Dios se encargue. No, 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 no. Es nuestro deber velar por todo el proceso y esforzarnos por conseguir frutos, recordando que está prometido que la palabra de Dios no regresará vacía. Y si está esa promesa de por medio, entonces podemos esperar frutos. Y es importante que los esperemos, los busquemos, los procuremos realmente con verdadero interés.
Ahora, ¿cómo lo enseñamos? ¿Cómo hablar de este tema con la iglesia? ¿Cómo no irnos ni a un extremo ni al otro en el asunto de los resultados? Porque yo creo que a todos nos gusta ver buenos resultados y a Dios también. ¿Cuánto más si Él pagó un precio tan alto por la salvación de esas personas? Yo creo que debemos hacer lo siguiente. Debemos trabajar arduamente como si los resultados dependieran de nosotros, pero confiar en que los resultados dependen de Dios. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero es lo que necesitamos. Trabajar arduamente como si dependiera de nosotros, pero confiar en que los resultados vienen de Dios. Y siempre van a haber resultados, porque la palabra dice que el que siembra, cosecha. Si tú siembras, cosecharás tarde o temprano. Y eso es lo que debemos tener fe. El agricultor deposita la semilla en la tierra con fe y se regocija al recoger la cosecha. Y tú y yo debemos participar del gozo de la cosecha de almas que Dios tiene preparado. Claro que sí. Jesús dijo, mirad, los campos ya están blancos para la cosecha. Maravilloso, ¿verdad? Quisiera terminar este tema de los resultados con otra cita tomada de las notas de Elena de White. Dice la palabra inspirada, fue por misericordia para con el mundo, por lo que Dios barrió los habitantes de él en tiempo de Noé. Fue también por misericordia por lo que destruyó a los habitantes corrompidos de Sodoma. Al principio, antes de estas palabras, el párrafo dice que Dios demostró al extender la vida de Caín que realmente dejar que los pecadores continúen indefinidamente en la vida de pecado trae terribles consecuencias para el mundo y para ellos mismos. Entonces Dios en su misericordia decidió cortar la maldición del pecado en el diluvio y en la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero lo hizo por amor a ellos mismos. ¡Qué interesante! Debido al poder engañador de Satanás, los obreros de iniquidad se granjean simpatía y admiración y arrastran a otros a la rebelión. Así sucedió en días de Caín y de Noé, como también en tiempos de Abraham y de Lot. Y así sucede en nuestros días. Por misericordia para con el universo, destruirá Dios finalmente a los que rechazan su gracia. Esta cita es tomada nada más y nada menos que de El conflicto de los siglos, páginas 531 a la 532. Pero, ¿qué te parece? En realidad, aunque solo 3 personas se salvaron de la destrucción, los que fueron destruidos también fueron destruidos por causa del gran amor que Dios tenía por ellos. En otras palabras, la destrucción era la única manera de salvarlos de una ruina peor. En realidad, aunque humanamente nosotros veamos el resultado de la oración intercesora de Abraham como algo pobre, en realidad, al final, el propósito de Dios, aún con la destrucción de los impíos en el lago de fuego, es redentor, porque Dios quiere salvar también a los pecadores de una vida horrible, esclavizados en el pecado. Así que los propósitos de Dios son maravillosos. Y aunque a veces humanamente podemos sentirnos frustrados porque solo 3 se salvaron, en realidad con esos 3 es suficiente para Dios. Dios puede hacer cosas maravillosas con pocas personas. Bueno, querido, querida, llegó el momento entonces de hablar del desafío de esta semana. Recuerda que lo más interesante, lo más práctico, lo que realmente nos lleva a salir de las páginas a la acción, es el desafío que aparece en la parte del día jueves. Y en este caso, el desafío es que en nuestras ciudades enfrentamos obstáculos para predicar el Evangelio en forma apropiada y eficaz. Muchos obstáculos. Cada ciudad tiene sus desafíos.
Así que necesitamos suplicar a Dios que intervenga, que derribe los obstáculos, que rompa las cadenas. ¿Acaso no tiene poder para hacerlo? Pues te invito para que esta semana ores para que Dios rompa las cadenas, derribe los muros y el evangelio pueda llegar a muchas personas allí mismo, en la ciudad, en el pueblo, en la aldea donde tú estés. Y el segundo desafío, oye, ese desafío dice, busca la manera de ponerte en contacto con alguien que esté pasando por una situación difícil, tal vez similar a la tuya. Dile a esa persona que estás orando por ella y pide a Dios que te muestre qué puedes hacer para ayudarla. Oye, qué interesante. Nota que hay aquí 3 pasos importantes. Orar, interactuar con la persona y ayudar. Si sigues esos 3 pasos, estás siguiendo el método de Jesús para alcanzar a los pecadores y es infalible. Cuando tú oras, cuando tú te acercas como quien quiere hacer un bien, como quien quiere beneficiar, oye, realmente se van a abrir las puertas maravillosamente también para que puedas ayudar a la persona. Y luego de eso, habiéndole servido, entonces estaremos listos para un pasito que vamos a ver seguramente más adelante. Bueno, queridos, hemos aprendido mucho en la lección de escuela sabática en esta semana, pero llegó el momento de concluir con el repaso y tomarnos un momento especialmente para los maestros de escuela sabática. En esta ocasión, utilizamos una adaptación de la técnica de las 3Q. Las 3Q es una técnica de enseñanza que procura ir más allá de la teoría, de la repetición, a el desarrollo del pensamiento, especialmente el pensamiento crítico. Aquí lo adaptamos. Las 3Q significan que veo, que no veo y que infiero. Pero aquí lo adaptamos a qué aprendí, cómo lo aplico y cómo lo enseño. En otras palabras, quiero invitarte, querido maestro de escuela sabática, a ir más allá de la repetición de lo que se encuentra en el folleto de la lección. Es decir, desafiarte a ti mismo a desarrollar más el pensamiento, a hacerte preguntas, cuestionarte algunas cosas y ir más allá de lo que está escrito. Y también desafiar a tus alumnos a ir más allá de repetir lo que está en la lección, a desarrollar, a construir nuevos conocimientos, nuevas ideas, y en este caso con mayor razón, porque necesitamos construir nuevas ideas para llevar a la práctica, porque esta lección de este trimestre es muy práctica. Y quizá un consejo final es invitar a las personas a la reflexión y la aplicación práctica. Y tú puedes hacerlo. En el video con las limitaciones de una comunicación de doble vía, pues resulta un monólogo. Pero en tu clase de escuela sabática, en realidad la idea es que cada una de esas 3 preguntas que aprendí, cómo lo aplico, cómo lo enseño a otros, esas 3 preguntas no las responda el maestro, sino que las respondan los alumnos. En la lección de escuela sabática tratamos este tema. Por ejemplo, la oración intercesora. ¿Qué aprendió usted, mi hermano, de la oración intercesora esta semana? ¿Y usted, hermana? ¿Y usted, joven? Y todos pueden participar. Y luego vamos a ir a la parte de cómo lo aplico. Y aquí ya surgen ideas creativas. Aquí se desafía el pensamiento a ir más allá del texto, de la letra, a crear ideas que nos pueden servir. Así que te animo para que puedas utilizar técnicas tan sencillas como esta, pero que realmente pueden ser muy útiles para despertar no solamente al estudio de la lección, sino en este caso más aún a la práctica. Así que hemos llegado nuevamente al final de nuestra
lección de nuestro repaso de la lección número 4. Gracias por suscribirte al canal, por seguirme en las redes sociales y espero que nos veamos en la siguiente lección. Y recuerda que en la descripción del video aquí en YouTube, ahí está el enlace para descargar la presentación que hemos utilizado y que también la puedes utilizar en tu repaso de la lección. Dios te bendiga.